Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión les traigo el Teleton Golden Age Grand Piano. Promete ser un genial piano para Kontakt. Así que sin más, vamos con el video después de la intro. Bien, aquí tenemos la librería. Vamos a empezar a tocar con el sonido así como viene de fábrica. Así como viene ya ecualizado y demás, está muy bueno. La verdad que suena muy lindo. Ahí se aprecia muy bien la resonancia. Yo voy a dejar sonando el piano, así pueden sentirlo un poquito mejor. En esta octava, que es la última octava arriba, suena más el martillo que la tecla, pero seguramente esto lo podemos corregir acá con la ecualización. Sensibilidad, vamos a ver ese tema. El piano se pone más sensible, obviamente, si giramos esta perilla. Eso provoca también que tenga un poquito más de brillo. Obviamente, el sonido va a ser menos natural en base a que le pongamos más sensibilidad en este caso. Para ciertas ocasiones viene bien, quizás para algunos punteos, algunos solos, ciertas situaciones. Reverberación, a ver. En sí ya viene con una reverberación que es mínima, digamos. Yo lo dejaría en la sensibilidad normal. La verdad que para piano clásico es hermoso, uno de los mejores que escuché en este 2023. Le vamos a bajar un poquito la reverb. Vamos a probar la sensibilidad al mango. Va a aparecer el piano M1, ¿viste? Pero es necesario saber cómo está el velocity ahí arriba. Por supuesto también, incluso sirve obviamente para estos tumbados tipo salsa. Por supuesto que también se aumenta el volumen, ¿no? Se aumenta la ganancia del audio. Pero la verdad que suena bastante bien, bastante claro. El audio es un audio acústico, no es un audio digital, está muy bueno. Bueno, le pongamos la sensibilidad al medio, la reverb un poquito más. Vamos a tratar de dejarlo una configuración ideal para un piano acústico al estilo clásico.
Vamos a ver de qué se trata Age. Wow, está desactivado, a ver. Ah, hace un efecto ahí. Con el tema del tono. A ver, slow. Fast. Quizás te sirva para ciertas situaciones. Para hacerlo sonar un poco más antiguo. Obviamente le bajo el Age. Ah, el Age es lo que le da el efecto. Bien. Hermoso para ciertas situaciones, incluso para películas, situaciones de presentar algún corto, y incluso para pianos intro también. Le da cierto realismo si lo usas a poca altura. Le da ese sonido de resonancia como si fuera un piano acústico real. Probablemente peleé como uno de los pianos definitivos de este 2023. La verdad que me sorprende muchísimo la claridad de los samples en este instrumento. La verdad me encantó. Ahora vamos a ver la diferencia entre el Golden Age Grand 1.1 y el normal. A ver si es que hay realmente alguna diferencia. Bien, nos quedemos con ese audio y vamos con el 1.1. La verdad que sí da la sensación de una diferencia, sobre todo en el brillo. El de atrás, el que no tiene ninguna asignatura ni nomenclatura, el Golden Age Grand Natural, suena un poquito más opaco, quizás para ciertas situaciones más de acompañamiento. Y el 1.1, esa es mi apreciación, puede que esté equivocado. El 1.1 tiene un poquito más de brillo para algunos punteos. Bueno, vamos a seguir probando, en este caso ya con el 1.1, las otras alternativas. Saturación, a ver. Quiero probar los otros. Vamos a saturación. A ver, le saquemos. A ver el noise. Te agrega un sonido de fondo que es al estilo un ruido blanco. Pero no sé la verdad para qué situación te puede servir. Lo ideal es no tener ruido. Sustain pedal. A ver. Bien. Ahí escuchamos, cuando yo estoy presionando el pedal, los samples que emulan los sonidos del pedal del piano acústico. Por supuesto está muy violento. Lo podemos tener. A ver. Es casi imperceptible. Quizá ahí como máximo.
La verdad que ahí puede ser imperceptible, pero la verdad que suena bastante bien. Y vamos con esto que dice mono en estéreo. ¿Sí? Tal y como lo indica el nombre de esta perilla, cuando está todo a la izquierda suena mono. A medida que lo vamos girando hacia la derecha, suena más estéreo y se va abriendo cada vez más. No es necesario abrirlo tanto, la verdad, al estéreo, porque se pierde un poco la esencia. Uno está concentrado en la parte central, salvo que necesites que la voz esté en el medio y el piano muy abierto, que puede ser en ciertas situaciones también. Hermoso. Bien, vamos con el tape. Se nota también un efecto de desafinación. Quizá es justamente para tratar de... ¿Ves que hace así? Ahí está derecho. Demora en acomodarse la afinación ahí. También le puede dar un efecto de realismo. Sí, no es molesto, digamos, en sí para el oído. Digital, time stretch. A ver. También para ciertas situaciones. Nostalgia, a ver qué es eso. Es como un filtro, una máscara, ¿no? También para ciertas situaciones. Esta parte del sector del medio, vamos a ver qué tal. Lo tenemos normal. Lo tenemos normal. Cerrado. Aparentemente tiene que ver con el tema de la tapa del piano. Ribbon, vamos a ver lo que es el ribbon. Igual son asignables, asignables aparentemente. Como podemos ver, la rueda de pitch funciona perfectamente. Obviamente no le da el tono original y hace que no suene acústico, pero cumple su función, digamos. Y la modulación, yo estaba viendo el tema ribbon porque digo, quizás está ligado a la modulación, pero en este caso no. En este caso no se siente eso. Acá sí que hay una incidencia en el sonido. Una vez que le asignamos la salida de ST1, le da otro aspecto, otro espectro, digamos. Hermoso para ciertos detalles, para esos toques, ¿viste? Vamos a ver el room, que probablemente sea el reverb que ya viene por defecto. A ver, le saquemos todo el reverb este.
Sí, hay una apertura para los que tienen auriculares puestos. Si no los tienen, les recomiendo que se los pongan. Hay una apertura un poquito más abierta con el room al máximo. Sí, tiene otra fuerza. Es como si tuviera una ganancia extra, digamos, el audio. A ver si nos salta de hecho de otra ir. Igual obviamente para ciertos punteos no está bueno que tenga tanto efecto, ¿no? Bueno chicos, espero que les haya gustado el review de esta hermosa librería de piano acústico, la Teleton Audio Golden Age Grand. La verdad me sorprendió, seguramente va a pelear entre los mejores pianos de este 2023. Pero bueno, seguramente que va a pelear el puesto número 1. Espero que les haya gustado el video, si es así, denle like, comenten y suscríbanse por favor, que estamos subiendo contenido prácticamente todos los días. Nos vemos prontito, chao chao.